señor director general, señores presentes, compañeros doctores honoris causa, la verdad es que esta designación me tomó por sorpresa. En el ritmo en el que normalmente ando metido y trabajando, aparecía como una agenda, como un evento más a los que normalmente en las autoridades estamos invitados. Pero a medida que fui tomando conciencia de la importancia de esta designación, y sobre todo cuando me explicaron que es una ceremonia que data de 1800, quizás en el mundo alocado y rápido que vivimos nos hemos olvidado de las solemnidades, del respeto, de los reconocimientos, de la necesidad de buscar referentes, de una sociedad que necesita que no solamente aquellos que hacen ruido, que arman escándalo, que no respetan las instituciones, sean quienes ocupen algunos lugares. Hay gente que hoy peina canas, que ha pasado toda su vida sirviendo y no tuvo este homenaje. Y me refiero particularmente a mi propio padre, que probablemente si viviera hoy estaría bastante emocionado, como estoy yo. Lamento no haber avisado a mi familia, que cuando se enteró me recriminó, porque ellos sienten la necesidad de apoyar a quienes hacemos gestión pública con un alto costo familiar, personal, económico. Pero no tengo más que palabras de gratitud, y naturalmente voy a cumplir al pie de la letra el compromiso asumido. Debo decirles que nunca en mi vida pensé que podía llegar a este estadio, y más que palabras de gratitud para quienes pensaron en nosotros, para quienes nos dieron esta oportunidad. Y si bien siempre dije que el mejor legado que uno puede dar a sus hijos es un apellido limpio como el que yo recibí, esto me compromete aún más. La vida es una, la vida es corta, uno decide los pasos, toma sus opciones, y creo que este camino que hemos elegido del servicio, en el medio de tantas peleas, de repente tiene estos insólitos momentos de profunda emotividad. Gracias, muchas gracias. Trataré de honrar la confianza y el reconocimiento que hoy me hicieron acreedor. Un fuerte abrazo para todos, y que Dios los bendiga a ustedes y a toda su familia. Adelante. Señor director general, señores miembros del consejo, apreciados colegas doctores, público presente, mi señora esposa, es un honor extraordinario para mí que me he iniciado a los 17 años escribiendo versos. Cuando hemos tomado la decisión de conformar un movimiento literario allá por la década de los 90, el movimiento literario Generación de los 90, unos jóvenes adolescentes impetuosos, con las ganas de poder utilizar la herramienta de la cultura, la herramienta de la poesía como una herramienta formidable de transformación social, como un arma poderosa que crea conciencia. Muchos han abandonado el camino, otros hemos quedado, y sobre todo con la resuelta resolución de insistir en la docencia, insistir en la investigación en un país donde los intelectuales, donde los artistas son discriminados, en un país en donde aquellos que prefieren realizar acciones burdas o montajes de show o cuestiones baladíes tienen más impacto y más proyección que aquellos que cultivan las letras, que aquellos que con sus manos llagadas levantan la simiente y dejan un legado a la posteridad. 60 años del Instituto Superior de Bellas Artes, imagínense, hacia la década del 50
se había fundado el movimiento del Art Nouveau, el arte nuevo, con Wolf Bandure, y grandes celebridades, grandes figuras como Olga Blinder y otros representantes tan importantes de las artes plásticas. Inclusive estuve viendo también a Lili del Mónico. Era una época en donde en el Colegio San José, el padre César Alonso de las Heras formaba una playa de escritores, intelectuales, novelistas, narradores. Era una época en donde hacía 14, 15 años que esa famosa promoción del 40, de grandes figuras, Augusto Roabasto, nuestra gran pluma, Casaxia Violini y otros estelares representantes se encontraban quizá en el exilio de las letras, produciendo y aportando para nuestra cultura. Bueno, y en ese contexto surge el Instituto Superior de Bellas Artes. Y para nosotros es un gran desafío poder seguir construyendo esa historia, una historia titánica, una historia poderosa y, en definitiva, volver a ubicar a las artes, a la cultura y a la educación de las artes en el lugar que se merece. Quiero agradecer por este inmenso honor y, bueno, desde ya en el conclave del Paraninfo de Doctores vamos a estar apoyando resueltamente en el trabajo que viene desplegando. Un abrazo a todos, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. el ministro de Educación y Ciencia, José Arce, del Ministerio de Educación Superior, o para Betera, la Peña Nativa, se lo vean, se lo director, se lo escuela, se lo vea, atendido de la cultura ahora ni me va. Go, fijare, Bepe, a ver, ahí te pica tus abuelos, ahí me cojape, a montar el gozo te digo, yo fui gozo de Instituto Superior de Bellas Artes, añepi amo guitarra, añepi porando, emba épico que se hago ese día por fuerte, que te emba oiga ser el pero pero la niña, se más bien para la niña, añepi no va a dejar a Pedro Molinero tu primo dejar a vida aquí no, te nos debo tener que tener, mocoño y el clima, oye esa moa a su historia de tener a nueva que tu feliz de Guarania, porque tengo Luisa, sea esa moa de la Universidad Nacional de la Función, que a se Luisa fue el doctor Dionisio González Torres. Un día andi abajo yo que apenas un eco ave a veces a verme a ver en un bateo su técnico y esa agua Instituto Superior de Bellas Artes de Cuba se ha venido PM cada CNN ani amberte taja pues que tu mira bien lo que tú no más que tendría poco suerte y tú ahora para tener a ver que tendré papá de tener yo por el club ambos a saber de mí por árabe añanduba añanduba